Gracias por estar en una nueva edición de Lunes de Cinemateca. Hoy tenemos un programa muy especial porque tal vez usted en algún momento de su vida escuchó ese famosísimo programa de radio Escuela para Todos. El famosísimo "Y ahora la respuesta". Y hoy tenemos con nosotros a dos personas muy especiales que han sido, creo que, parte fundadora y además parte muy importante de la historia del programa de Escuela para Todos, y además, por supuesto, representantes del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Hoy tenemos aquí con nosotros a doña Ana Cristina Fernández, secretaria general. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Don Carlos Frer. Yo creo que don Carlos podría tal vez presentarlo como uno de los creadores o de las mentes pensantes de los guiones del famosísimo programa de Escuela para Todos. ¿Sí está de acuerdo? No, no estoy de acuerdo. ¿Entonces? En realidad yo empecé en el programa de radio cuando ya tenía 5 años de estarse emitiendo. Después de 50 años, ¿a usted le parece que no es fundador? Sí, no me parece. Lo que sí, bueno, tal vez, y eso lo podemos hablar después, se inició, yo empecé con una etapa nueva en el ICQ, que fue la redacción, lo que llamamos la redacción 2, que es darle un poco todavía con más énfasis las características del vocabulario y de los conceptos que se usan en el programa. Bueno, pues parte de eso vamos a comentar en este programa y además vamos a tener la oportunidad de presentarles un documental que ya le habíamos presentado hace aproximadamente 4 años, ¿verdad? Que ustedes como habían 5 venido, años más o menos, 4 o 5 años que habían venido al programa, La Memoria de Todos, precisamente sobre la historia del ICQ en general, pero también sobre la historia del programa de radio de Escuela para Todos. Pero por ahora, tal vez para iniciar, doña Ana Cristina, haciendo una reflexión hacia atrás después de 50 años, tal vez es un poco muy general la pregunta, pero quería decirle, ¿qué ha dejado Escuela para Todos, no solo en Costa Rica, sino en Centroamérica, con esta labor de educar, de llevar la educación por medio de la radio a los lugares más recónditos de estos países? Yo creo que esa raíz que empezó en 1964, lo que ha hecho y sigue haciendo es dándole voz a aquellas personas que no la tenían. Para mí es una de las cosas más importantes que ha hecho el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura. Lamentablemente, hay mucha gente, aún en Costa Rica, que no ha tenido oportunidad de beneficiarse con una educación formal. Así es. Y esa gente nos ve a nosotros como amigos y nos hace todas las preguntas que nadie se las ha podido responder. Y si han encontrado algún material que más o menos responda, no lo entienden, porque está escrito en un lenguaje totalmente ajeno a ellos. ¿Vos qué crees, Carlos? Sí, yo creo que es fundamental esa comunión que se ha dado entre los oyentes del programa que escribían durante muchos años. Ahora escriben por medios electrónicos, llaman por teléfono. Ya hablaremos de la tecnología, claro. Sí, todo eso, pero es gente que plantea sus inquietudes, sus dudas, todo aquello que quiere y necesita saber. También les sirve para expresarse, poner sus opiniones, y entonces en esa comunión, en ese intercambio de criterios, de ideas y de sentimientos, porque realmente es mucho de un sentimiento, claro, se ha ido creando toda una estructura, digamos, en donde actualmente, son como 1 millón de preguntas diferentes. Quién sabe, deben ser unos 5 millones de preguntas que han llegado al programa. Sin embargo, existe el sentimiento de que la fórmula no se agota, o sea, después de 50 años la gente sigue preguntando y sigue esperando la respuesta, o sea, pensaríamos que en 50 años puede
haber habido más cobertura en cuanto a educación en nuestros países, podría haber más apertura de las personas para preguntar, pero tal vez como se le pregunta a Escuela para Todos, a nadie más se le pregunta con esta confianza. ¿Tienen ustedes desde la organización el mismo sentimiento de que la fórmula no se agota? Sí, yo creo que no se agota. Y hay una idea, digamos, en donde estamos muy convencidos, que mientras exista una persona que requiera de algún conocimiento o despejar alguna duda o expresar un sentimiento, ahí estaremos. Yo creo que la forma de comunicarnos, aunque ahora todos los medios electrónicos y todo eso que se habla de las redes sociales y todo, ha cambiado mucho las maneras de comunicarse. Claro. Este programa repite un tanto lo que sucedía y debería suceder, en mi opinión, en los hogares, en las comunidades, que es el intercambio de ideas y de opiniones y respuestas y preguntas entre la gente, como si estuvieran presentes en una mesa común. Claro. O en un solar común o en una banca del lugar común. Precisamente, entonces invitemos a los televidentes de Lunes de Cinemateca a ver ICQ, La Memoria de Todos, el audiovisual que don Carlos Freire dirigió precisamente sobre la historia del ICQ como instituto y además en esta ocasión por los 50 años del programa Escuela para Todos. Con ustedes, La Memoria de Todos. El Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ, presenta hoy un nuevo programa. Hace más de 400 años, en estas tierras vivían exclusivamente los indios. Ellos eran los dueños y señores de estas tierras, dueños de sus montañas, de sus ríos y de sus costas. ¿Desde cuándo empezó el ICQ? Esta pregunta nos la hace un estimable oyente que nos escribe desde Heredia, Costa Rica. Oigamos la respuesta. El ICQ empezó con una ley que dio la Asamblea Legislativa de Costa Rica en el año 1963. Fue creado como un programa educativo que busca responder a las necesidades de conocimiento que expresan los centroamericanos, especialmente las personas menos favorecidas por los sistemas educativos formales. ¿Quién tuvo las ideas de formar el ICQ? Oigamos la respuesta. La persona que tuvo la idea de crear el ICQ fue el doctor Roderick Thun. Él pensó en darle valor al artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que defiende el derecho de toda persona a informar y ser informado. Nos humillan mucho, no nos respetan, porque dicen uno, porque es indígena, pues eso no tiene derecho, no tiene poder o no sabe nada. Así, la inspiración, el espíritu para el trabajo del ICQ ha sido comprender lo comprensible es un derecho humano. Nosotros creemos firmemente en que el conocimiento no es un privilegio, sino un derecho que tenemos todos los seres humanos. Y en la medida en que algo pueda ser explicado, nuestro trabajo es investigar con las personas más entendidas. Desde sus inicios, el método para el trabajo del ICQ fue por demás sencillo. Los oyentes envían sus preguntas acerca de lo que desean conocer y saber. Un grupo de redactores investigadores busca la información y escriben la contestación. Por la radio y por carta se dan las respuestas. Las cebras son animales muy parecidos a los caballos, que tienen la piel pintada de rayas blancas y negras. Otros oyentes envían más preguntas. La gente del ICQ va de vuelta a buscar respuestas. Así, a través de un programa de radio y por carta, se va formando una cadena de comunicación en toda Centroamérica realmente sorprendente en sus resultados. Todos juntos tratando de comprender lo comprensible.
todos juntos intercambiando sus experiencias, ideas, sentimientos y conocimientos. Ese es el espíritu del ICQ. Aunque la forma de prepararlas varía un poco de un lugar a otro. Sí, ya está lista la conferencia de aprender a ser mamá. Miras qué bien quedó, porque con eso iniciamos toda la serie de agresión de la mujer. Ah, qué bueno. Y aquí está la música que va, para que se la perfecto. de sacar. Bueno, yo soy secretaria general y me toca coordinar todo lo que hacen los muchachos, revisar el trabajo y buscar la ayuda de otras instituciones o ponerme en contacto con otras instituciones que quieran realmente necesiten de nosotros. Que el ICQ se conozca tanto en Costa Rica como en el área centroamericana. Para eso estoy haciendo varios contactos con organizaciones centroamericanas para poder poner en marcha otros proyectos que tenemos. En un principio, el ICQ recibió apoyo de los gobiernos de los países centroamericanos, sus universidades, así como los gobiernos de Alemania, Canadá y Japón. No obstante, en la década de los 80 ya había desaparecido la totalidad de la cooperación internacional. Actualmente el ICQ se financia gracias a una subvención del gobierno de Costa Rica que todos los años debe ser aprobada por la Asamblea Legislativa. El monto de la subvención alcanza apenas para mantener los programas de radio y de correspondencia, que son totalmente gratuitos para los usuarios. Para investigar en todas las fuentes posibles, en enciclopedias, libros, textos de todo tipo, internet en direcciones serias y en mucho con personas conocedoras, gente con experiencia y saber humano, que nos ayuda a transmitir el conocimiento a quien nos pide información. Es hacer el esfuerzo de ponerlo en el lenguaje lo más sencillo posible para que sea comprensible a quien pregunta, pero además para los que escuchan en todos los campos, caseríos y comunidades, y para que quede en archivos una respuesta adecuada para posibles nuevas preguntas parecidas. Se trata de un ser humano noble, sincero, respetuoso, cabal. Por eso debemos ser principalmente respetuosos con nuestros oyentes, que tienen todo el derecho de comprender. El idioma necesariamente ha de ser sencillo y claro, directo y al grano, respetuoso, reconociendo la dignidad de quien escucha, reconociendo que es un ser humano que sabe y comprende, que si duda y desconoce es porque eso forma parte de nuestra condición humana, pero siempre tomando en cuenta que sabe cosas, muchas cosas, infinidad de cosas que yo no sé. Muy pronto, esos hombres y mujeres centroamericanos comprenden claramente que el ICQ fue creado para todos. Por eso le cuentan de sus dudas, de sus deseos de conocer, de sus enfermedades, de sus penurias, de sus deseos de cultivar, y preguntan, ¿qué hay al otro lado del mundo? ¿Cuál es el país más lejano? ¿Cuál es la distancia a la luna? ¿Por qué el mar es tan inmenso? ¿Cuántos lagos existen en Centroamérica? Es igual decir culebras que serpientes. ¿Cuántas clases de fieras hay en nuestras tierras? ¿Cómo se abonan los frijoles? ¿Cuántos sabían los mayas? Oigamos la respuesta. El programa se transmite en 80 radioemisoras. En Costa Rica 24, Nicaragua 16, Panamá 4, Honduras 10, El Salvador 10, Guatemala 15 y tenemos una en los Estados Unidos, en Miami. Y el ICQ, fiel a ese mandato de haber sido creado para todos, les responde a todos los oyentes de esas radioemisoras y también guarda la memoria de todos. Sí, con el pasar de los años, se ha llegado a formar un archivo de unas 600,000 preguntas con sus respuestas y de unos 10,000 programas de radio. Sí, el ICQ fue creado para todos, y fiel a ese mandato, le contesta a todos y guarda la memoria de todos.
¿Se ocupa servirle? Buenas tardes. Se reciben también todo lo que son llamadas telefónicas, fax, correos electrónicos, todo. Bueno, dame un segundo para comunicarle con la persona encargada. Se pretende que el oyente se sienta a gusto, seguro, confiado. Bueno, con mucho gusto. Bueno, buenas tardes. Hasta luego. Sí, puedo decir que sí. Sí, eso es muy gratificante porque hay gente que nos llama ya con mucha seguridad, es muy lindo sentirlos a ellos, la confianza que ellos depositan, el interés que ponen, el cariño que nos demuestran, es bellísimo. Entonces, si uno saca esta fracción da 3,14. 3,1426, algo así. En realidad el número pi es 3,1416 y ahí sigue, ¿verdad? Entonces, en vez de usar pi en las fórmulas, vamos a usar el 22 séptimos, porque es lo que está preguntando esta muchacha, ¿verdad? Okay. En realidad ella quiere usar la fracción esta en lugar de pi. También soy jefe de redacción 1. Me encargo de revisar las respuestas que hacen los redactores, de verificar las fuentes y de verificar los contenidos, que al final de cuentas es muy importante que el contenido de cada respuesta vaya correcto, con la menor cantidad de equivocaciones. Esa es básicamente mi labor. Mi labor actual es redactor investigativo. Yo me encargo de procesar la información, lo que aquí llamamos redacción 1, pero también tuve la oportunidad de trabajar en lo que llamamos redacción 2, que es darle un poco de estilo en la manera de hablar nuestra, poner en sencillo lo que es a veces complejo. Y eso ha facilitado mucho el trabajo para saberle tomar un poco el pulso a nuestros oyentes y respetar sobre todo el derecho que tenemos todos a dudar y a preguntar. Bueno, yo básicamente tengo a cargo la parte de agronomía, lo que es la producción agrícola y también pecuaria, y las preguntas que nos dirigen, ¿verdad? Todas las inquietudes de los agricultores y productores. Me encargo también de atender a los compañeros, o sea, a los usuarios, y trato de darles una atención personalizada. Como aquí se responde en realidad a una gran gama de preguntas, entonces la biblioteca tiene que tener de muchos temas. Por ejemplo, aquí hay libros de religión, aquí hay libros de psicología, de ciencias, incluyendo medicina. También tenemos una sección de historia, de literatura. Tenemos también publicaciones periódicas o revistas. Sobre los abonos foliares en un cultivo poco tradicional como la naranjilla. También tengo otra sobre un terreno que no produce nada, que siembra de todo y nada le resulta. Debido a la proximidad del ICQ con la ciudad universitaria Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica, se ha establecido un generoso lazo de amistad entre las dos instituciones, con la colaboración muy valiosa de científicos y académicos que gratuitamente brindan sus conocimientos y experiencias a los redactores del ICQ para ayudarles a contestar las preguntas. Algo parecido ocurre con muchas otras entidades públicas y privadas que colaboran con su conocimiento de los más diferentes temas para contestar a las personas que envían sus preguntas al ICQ. Sí, claro. De hecho, agricultura es uno de los temas aquí principales. Nosotros, de hecho, recibimos, por ejemplo, de instituciones como el MAC, como el INA, también publicaciones de ellos, y que nos sirven también para dar respuesta a esas preguntas. Le tengo mucho miedo a los rayos. ¿Qué se tiene que hacer cuando hay una rayería? ¿Dónde queda el centro del mundo? Quiero saber cuánto mide el sol. Escuché que del arroz están sacando un fertilizante que contiene microbios que controlan algunas plagas. En el caso de los fenómenos de la naturaleza como huracanes, temblores y terremotos, ¿qué orientación nos podrían dar acerca de las llamadas alerta amarilla, roja y verde? ¿De qué murió Jesús? ¿Es cierto que sudó sangre? Quisiera saber cuándo y dónde nació la costumbre de saludar dándose la mano derecha. ¿Cuántas clases de tortugas hay?
cuánta distancia se encuentra la estrella más cercana de la Tierra. ¿En cuántos países habita el Quetzal? La llamada Redacción 2 es la encargada de buscar ese lenguaje sencillo, llano, ameno, que hará posible la verdadera comunicación con la persona que pregunta. También una buena parte de las respuestas sale de los archivos que contienen cerca de 600.000 preguntas y respuestas que guarda el ICQ en su memoria. Tema negro, archivamos todo lo que corresponde a animales. En estos temas los que más nos preguntan son por el ganado, las gallinas, los cerdos, los caballos, los perros y culebras. Pero en fin, también nos preguntan por otros animales como los leones, los tigres, especialmente lo que son curiosidades. En el tema azul manejamos básicamente lo que son las biografías de artistas, personalidades, todo lo que tiene que ver en general con las artes y lo que es el idioma, la ortografía, la redacción. Por ejemplo, en el tema verde archivamos todos los temas que tienen que ver con la agricultura, las plantas y la ecología. Por ejemplo, esta es una pregunta que nos hicieron en 1989. ¿Cómo se siembra la gardenia y qué fertilizantes hay que usar? ¿Por qué si se dice que la Tierra es redonda, toda la gente anda bien, sin volcarse o caerse? Y si se dice que da vueltas, ¿por qué no lo sentimos? Esta está buena, ¿verdad? Está muy sí, bonita, lindísima, ¿verdad? esa hay que ponerla, Sí, ciencia. Sí, ciencia, ¿verdad? Sí. Eso es ciencia. Cada semana, religiosamente, se seleccionan las preguntas que contengan temas variados y que expongan las necesidades de los oyentes para escribir los libretos, o sea, la redacción de las respuestas que se van a leer en los programas de radio. Bibliografía de Einstein. Sí, es que se enredó. Puso bibliografía. Galileo Galilei, Platón, John Dalton, Mendeleev. Ay, sí. Y ese grupo de redactores le dan la forma final, buscando que el programa resulte novedoso, interesante y que llene las necesidades planteadas por el oyente. Pero antes de que se grabe y pase al aire, tanto los libretos como el resto de las respuestas de cada semana han de pasar por el ojo severo de los integrantes de una comisión que se encarga de... Bueno, esta comisión es, digamos, la puerta de salida de todos los productos del ICQ. Es decir, todo el proceso de investigación, de las preguntas y de las respuestas, toda la redacción de los libretos, todo pasa por aquí, del fondo, del contenido, como desde el punto de vista de la forma. Es decir, que se respete el lenguaje, los principios del ICQ, etc. ¿Existe todavía la esclavitud? Es decir, gente que vende personas como esclavos. Yo creo que sí vale la pena ponerlo al principio, impacta. Es que no sé si habría algún pueblo que no tuviera esclavitud, yo no tengo idea, pero... ¿Los vikingos? 6 kilómetros de largo, 65 de esos kilómetros son navegables, tantos. Leamos la pregunta y respondamos la pregunta exactamente. Es cierto que si uno le pone una casera a un florero con agua, las flores se conservan más. Para que las flores se conserven más, algunos recomiendan ponerles una aspirina en el agua. Eso, entonces ponerle un Alka-Seltzer. Ahora sí, todo queda listo para la grabación del programa de radio. ¿Cuántos años puede vivir un león? Oigamos la respuesta. El león es un felino nativo de las grandes sabanas de África. Es un animal grande y fuerte. Mide más de 1 metro de altura, casi 2 metros de largo y puede vivir entre 15 y 30 años. Este animal alcanza la mayoría de edad a los 5 años. Vive más o menos 15 años en la selva y unos 30 años si está en cautiverio o enjaulado y se le dan los cuidados necesarios. Se dice que el león es el rey de la selva. El macho tiene una gran melena que le cubre el cuello y parte del pecho. Sus enormes colmillos, su fuerza y sus espectaculares rugidos lo convierten en un animal impresionante, capaz de poner a temblar a la persona más valiente. Bueno, estoy haciendo un doctorado en el tema de la economía del conocimiento
y el rol de las universidades. Y yo pienso que eso hay que darle una interpretación muy nuestra, costarricense y centroamericana. Entonces pasé por acá porque para mí esta experiencia es todo un ejemplo de un esfuerzo que lleva muchos años, que ha logrado hacer educación utilizando radio, con lenguaje que la gente entiende, que tiene credibilidad, pero sobre todo que tiene alcance en la región centroamericana. En el tema café archivamos todo lo que tiene que ver con el cuerpo humano, sus funciones y las enfermedades. En el tema amarillo se archiva todo lo que tiene que ver con la historia, la geografía y la economía. Por ejemplo, esta es una pregunta que nos vino en el año 2000, que nos dice, ¿qué es la globalización? Por ejemplo, en el tema rojo se archiva todo lo que tiene que ver con ciencias. Por ejemplo, el agua, el universo, los volcanes, la electricidad, todo lo que tiene que ver con las ciencias. En el archivo celeste manejamos básicamente lo que es religión, filosofía de la vida y leyendas. En el tema anaranjado, todo lo que tiene que ver con el programa de radio y el almanaque, elogios, la historia, peticiones de los oyentes y el funcionamiento de la institución. Me parece que la función más importante de la Secretaría General es preservar el archivo, que recoge el pensamiento, las inquietudes, las necesidades, la manera de ver el mundo de varias generaciones de centroamericanos. El corazón del ICQ está puesto en ese archivo de unas 600.000 preguntas con sus respuestas y unos 10.000 programas de radio que conforman esta amplísima memoria de todos. Allí se encuentra guardado el pensamiento, la manera de entender la vida y de comprender el mundo, las dudas, las inquietudes y el saber de un pueblo generoso, sus habilidades, la expresión de su trabajo, su interés por los suyos, sus creencias, su espiritualidad, su manera de expresarse y de sentir. Bueno, es muy emocionante ponerle caras a las voces que tantas veces había escuchado, el estudio de grabación, la campana que se utiliza para hacer el profesionalismo con el que la gente lo hace, el cuidado que le pone a su trabajo, el respeto por el oyente, desde la entonación, el contenido, el control de calidad de las respuestas. Eso realmente, yo creo que es lo que uno percibe cuando escucha el programa por radio. Lo que se busca en esta institución es que todo el conocimiento a disposición del ser humano pueda ser accesible a las personas más sencillas sin importar su conocimiento. ¿Y has aprendido algo? Claro, claro que sí. Me ha tocado recordar. También me gusta mucho ver cómo el oyente tiene un interés por un tema que a uno también considera que es importante para la vida, y ver que él también está preocupado por eso, que está al tanto de las cosas que están sucediendo en el mundo, eso a uno lo motiva y aprendo también. ¿Dónde está el viento cuando no corre? Tal como corren los vientos, que todo lo penetran, que suben por lo alto de los montes, se mueven con rapidez por las riberas de los ríos y avanzan por las calientes llanuras y costas, visitando humildes chozas aquí y allá, envolviendo caseríos, pueblos y comunidades. Así se empezaron a manifestar y a tener presencia las voces que llevaban el programa de radio en comunión con el saber profundo de seres abrazados a la tierra, de manos fuertes y creadoras, de espíritu noble y generoso, admirados ante la grandeza de cielo y mar, respetuosos siempre de la inmensidad.
Continuamos el lunes de Cinemateca. Hoy tenemos a doña Ana Cristina Fernández y a don Carlos Frer hablando pues del 50 aniversario del programa Escuela para Todos. Usted acaba de ver La Memoria de Todos, el documental que les retrata sobre la historia del ICQ y de la labor que han hecho a lo largo de todos estos años. Doña Ana Cristina, estábamos hablando con don Carlos hace un rato sobre que la fórmula no se acaba. Están muy posicionados ustedes como una institución a la que se le pregunta y de la que siempre obtenemos respuestas. Hay una pregunta que quería hacerle y es, bien se dice que no hay pregunta tonta, ¿cierto? Cierto. ¿Es de alguna manera el lema del ICQ? O sea, ustedes siempre llaman a la gente a que pregunte sin miedo, que ustedes siempre van a ver de qué manera contestan. Toda pregunta tiene un porqué. Más bien, la persona que está libre en pensamiento tiene mucho más preguntas que tal vez usted, Carlos o yo. A mí nunca se me hubiera ocurrido preguntar por qué la Tierra es redonda. A mí me enseñaron que la Tierra era redonda y como buena chiquita en la escuela, le creí totalmente a la maestra. Sí, no se lo cuestionó en ese momento, ¿no? En cambio, una persona que nunca ha tenido respuestas de ese tipo de cosas, perdón, tiene toda la libertad de preguntarse que por qué es redonda. Así es. Y de recibir una respuesta clara y respetuosa, sencilla. además. Yo creo que usted ha tocado un punto muy importante. El respeto con que se le da la respuesta y se lee la carta de nuestros oyentes, para nosotros es fundamental. Y creo que ellos lo saben. De ahí el gran cariño que ha surgido en ese diálogo de ir y venir de cartas y de oír la respuesta por radio y de volvernos a preguntar. Saben del gran respeto y admiración que les tenemos. Yo creo que el ICQ difícilmente va a dejar, está llenando un vacío. Y un vacío que para mí, y es algo muy personal, cada vez se hace más grande. Ciertamente, la tecnología ha avanzado mucho. Y tenemos mucho más acceso a la información. Y a la educación, la cobertura. Y a la educación. Sí. Pero cada vez más nos aislamos. Cada vez más son pequeños grupos los que se unen y el economista habla en el idioma de economista. El biólogo en su idioma. Y los que estamos del otro lado no les entendemos ni papa. Entonces, habría que preguntarse, y así los mismos textos educativos, hay unas palabras entre comillas, de domingo, o están escritos tan áridamente, sin corazón, que son aburridísimos. Don Carlos, ¿qué hace un guionista o qué es el grupo productor de los textos y de las respuestas cuando buscan precisamente en libros, en internet? Me imagino que ustedes tienen múltiples fuentes. Dice, ¿cómo traducimos al lenguaje más llano, más común, esta respuesta? Bueno, hay que hacer un esfuerzo especial. Y yo diría, en algunas ocasiones me he puesto a pensar, y realmente es casi como aprender un nuevo idioma. Es olvidarse un poco de todos los prejuicios, esquemas y conceptos que tenemos de antemano con respecto al uso del idioma y a cómo expresar las ideas. Y entonces es caer, como le digo, en una especie de nuevo idioma en donde vamos cada vez más entrando al conocimiento de cómo
hacer más comprensible algo que en principio es de difícil comprensión. Claro. Claro que los especialistas, y de eso sobran en todas las ramas del saber, no les gusta en principio. Quieren usar palabras que según ellos son muy específicas, pero que finalmente no dicen nada. Claro. Son tan específicas que finalmente no dicen Por nada. supuesto. Cuesta comprender el verdadero significado. Ese es el esfuerzo que hay que hacer. ¿Qué significa determinado concepto para que exprese en palabras muy sencillas qué es lo que se quiere decir o lo que se necesita comprender para posteriormente seguir el curso de lo que estamos tratando de aclarar o de explicar o de contar? Digamos que hay un respeto en doble vía, un respeto hacia el público de explicarle con palabras correctas lo que es, y un respeto hacia el especialista de no tergiversar el concepto, de no dejar de decir lo que hay que decir. Adoptado. Yo creo que te vamos a llevar ahí. Me encantaría, me encantaría. Estás en el meollo del asunto. Bueno, tanto así que muchas veces, y eso nos pasó hace poquito con una conferencia que redactó Ana Cristina, por cierto, muy bien, del ébola, que después le dieron la información, ella la hizo, yo medio la revisé, no tuve que hacerle nada prácticamente, se le devolvió a las autoridades de salud y prácticamente no tuvieron que hacerle, pero ni cambiarle ni una goma. Es decir, ya estaba tan bien captados los conceptos, en ese caso, que ellos sintieron que les estábamos respetando también lo primordial de lo que debía informarse acerca del ébola, ¿no? Claro, es que después de 50 años ya hay oficio. Ya hay oficio, ya hay oficio. Ahora, ya lamentablemente, es un oficio que a veces cuesta transmitir. Por supuesto. No deja de haber retos, a pesar de que tienen 50 años en esto. Muchos. Todos los días se encuentra uno con un reto de ese sentido. ¿Qué diríamos de la tecnología, por ejemplo, o del relevo generacional? Porque es que, o sea, la gente también se va. Me imagino que el equipo de guionistas ha cambiado, los locutores habrán cambiado, hay que posicionar otra voz. Desde el equipo del ICQ, ¿cómo se trata, por ejemplo, el hecho de que una persona se va y sustituirla con otra? Se trata de hacer muy lentamente, porque nuestro oyente está acostumbrado. Así es. Es algo muy curioso, porque en el inicio se hicieron muchas pruebas y se llegó a la conclusión de que un locutor que supiera muy bien hablar y eso, no gustaba para nada, porque lo sentían lejano. Había lejanía, claro. Hay un locutor que fue compañero nuestro, que se quedó ahí después de pensionado, que tiene más de 90 años, tiene bisnietos, y cuando ha fallado de no poder ir a grabar porque ya ha estado enfermo o algo, nos mandan cartas preguntándonos qué pasa, que si se enfermó el señor que suena viejito. Qué maravilla. Entonces vamos muy lentamente haciendo cambios. Por ejemplo, en las charlas, antes solo el locutor era hombre. Ahora en las charlas hay mujeres. ¿Por qué? Poco a poco, para que se vayan dando cuenta que bien la mujer ya incursionó en otras cosas, pero esos cambios son lentos. Claro. No se dan, ni se explican, no lo aceptan. Nos quieren tanto que nos aceptan hasta los errores. Y también nosotros los queremos tanto que cuando no encontramos respuesta, les decimos, no encontramos la respuesta, guíenos, ¿a dónde lo oyó? Alguien se lo dijo, denos ciertas claves para nosotros buscar lo que usted está buscando. ¿Qué tan seguido puede suceder eso, don Carlos, de que no haya una respuesta? ¿O con qué confianza les dicen ustedes a los televidentes, bueno, no entendimos la pregunta? O sea, ¿cómo se hace? Esos extraños, me imagino, casos de que no hay respuesta. Pues no creas que son tan extraños. ¿De verdad? No. Acerca de la naturaleza y todos los fenómenos que ocurren en la vida
y en el devenir del ser humano hay más preguntas sin respuestas que respuestas para las preguntas. Claro. Pero bueno, primero hay que intuir qué hay atrás de eso. ¿Por qué se pregunta? ¿Por qué se pregunta? Viene una pregunta de determinada cosa acerca de la salida del sol o acerca de algún aspecto especial, digamos, de la naturaleza con respecto al universo. Y aunque no lo diga, puede ser que detrás de aquella pregunta esté faltando el concepto de que la Tierra es redonda, por ejemplo. Entonces, claro, si uno no tiene metido en la cabeza que la Tierra es redonda, hay una serie de fenómenos, y eso se presentó desde el inicio de la humanidad, porque el Sol sale de un lado y se va para el otro y vuelve a salir del otro lado. Pero ¿qué es ese? Que el Sol pega una carrera quién sabe por dónde y vuelve a salir, ¿no? Hay que volver al concepto inicial, entonces. El concepto inicial. Entonces, en eso, igual cuando se preguntan acerca de una enfermedad, igual cuando preguntan acerca de una palabra, igual cuando preguntan... Miren, es muy divertido. Uno muchas veces le dan ganas de decir, cuando le pregunta por una palabra específica, mire, entre otras cosas, bueno, le explicamos el concepto que quiere que le explicamos, pero tratar de recomendarles que hay por ahí un libro que se llama Diccionario. Pero muchas veces el diccionario no lo entienden ni los que lo hicieron, ¿verdad? Dícese de tal cosa y ya a partir igual de lo ahí dejan uno no sabe. Y está pasando mucho, por ejemplo, con las explicaciones que en internet se puede encontrar de todo. Así es. Pero no comprenderlo todo. Vamos a hablar del mar de información después de esta pausa. Estamos hoy con don Carlos Frer y doña Ana Cristina Fernández hablando del ICQ, hablando de Escuela para Todos en esta celebración de 50 años con usted, 50 años en Centroamérica, llevando educación a todas las familias centroamericanas. Ya casi volvemos el lunes de Cinemateca. Continuamos el lunes de Cinemateca y hoy tenemos a doña Ana Cristina Fernández y a don Carlos Frer. Estamos hablando de la historia de Escuela para Todos, el programa de radio en su 50 aniversario y en general sobre el ICQ y la labor que está haciendo en Centroamérica. Don Carlos, antes del corte estábamos hablando del mar de información y es que con internet ahora cualquier persona puede no necesariamente dirigirse al ICQ y a Escuela para Todos para preguntar, sino que simplemente escribiendo la pregunta aparecen las respuestas. Pero en ese mar de respuestas, ¿quién los ordena? ¿Quién nos dice cuál es la respuesta correcta? ¿Cómo trabajan ustedes? Porque me imagino que el internet también es una de sus fuentes. Sí, claro, el internet es una de nuestras fuentes, pero yo creo que en esto Ana Cristina tiene un concepto más claro de cómo se ha manejado la pregunta para usted, doña Ana Cristina. El proceso ese de cambio tecnológico, porque recordad que yo he estado apenas en ligeros intervalos en el ICQ. Internet definitivamente nos ayuda. Y mucha gente ahora nos escribe por correo electrónico. Sin embargo, ellos mismos nos preguntan cómo usar la internet porque no saben. O bien nos preguntan que leyeron tal cosa en internet pero no lo entendieron. Claro. Cuando nosotros agarramos una pregunta para responderla, hay un jefe que ve si la respuesta está correcta o no. Nosotros no podemos usar cualquier página de internet para investigar. Tienen que ser páginas muy confiables. Pero tampoco nos quedamos ahí. Hay una doble revisión, digamos. No, el mismo investigador no puede existir una sola referencia. Tiene que buscar otras referencias. Y por lo general, por ejemplo en medicina, uno puede entender una enfermedad, entrar a una página seria, poder decir que es esa enfermedad,
pero no hay como hablar con alguien que sepa de la enfermedad. Por supuesto. Porque muchas cosas que dicen ahí, primero, puede haber una duda que no la queremos transmitir. Entonces hablamos con un médico que son, mire, de la universidad nos ayuda la mayoría de las facultades, con un gran cariño, los hospitales. Es una gran cantidad de gente que por eso no decimos los nombres de las personas que trabajamos ahí, sí. Porque hay zapateros, hay agricultores, hay campesinos, hay amas de casa que saben mucho de cocina, porque nos preguntan de todo. Hay médicos, biólogos, que nos ayudan con esa información a veces que ya tenemos y se las preguntamos, todavía a afinarla más. Digamos que hay un protocolo. Entra la pregunta, más o menos ¿cuánto tiempo después se va a contestar? Cada semana se contesta lo de la semana anterior. Ajá. A veces la pregunta que uno contestó no quedó clara, entonces te la devuelven. Okay. Después eso pasa a lo que llamamos redacción 2, como lo dijo Carlos, es darle ya la forma, el idioma, tratar de... Ya el redactor, el investigador, tiene que haber procesado la información. Tampoco es que te la va a poner en cuti. Claro. Ya tiene que haberla masticado. El redactor se encarga de hacerla más sencilla. Y por último, hay una comisión que se llama Comisión Correctora de Material Educativo, que salió en el documental. Así es. Que es la que dice... Si todo está bien, fondo y forma y firma. Sin esa firma y el visto bueno, ni se puede grabar el programa, ni se pueden ir las respuestas. Pero para todos los programas de todos los días siempre hay material. De todos los días, todo el tiempo. Cada semana, eso es un trencito. Que va y que tiene su propio ritmo. Es decir, llueva, truene, relampaguee, ese trencito tiene que ir todas las semanas. Bueno. Estamos el lunes de Cinemateca hoy con don Carlos Freire y doña Ana Cristina Fernández hablando del ICQ, hablando de los 50 años de Escuela para Todos. Vamos a nuestra sección Cinético de hoy y ya volvemos. Se tiende a pensar a veces que el cine costarricense es un fenómeno nuevo, es un fenómeno de los realizadores actuales. Y se nos olvida con mucha frecuencia, somos un país de poca memoria, de que hay verdaderos pioneros del quehacer audiovisual del séptimo arte en nuestro país. Don Álvaro Chavarría, un documentalista de sangre, es además pionero y trabajador incansable. Con su cámara cinematográfica de 16 milímetros, don Álvaro eternizó en el celuloide el desfile de la victoria, es decir, la culminación de un hecho trascendental en nuestra historia. El día 28 de abril de 1948, las fuerzas rebeldes combatientes, encabezadas por José Figueres Ferrer, celebran el desfile de la victoria en la ciudad de San José. Como fue el triunfo del Ejército de Liberación Nacional en 1948, que abrió el espacio para la construcción y consolidación de la Segunda República. Continuamos el lunes de Cinemateca hablando del 50 aniversario de Escuela para Todos, el programa radial con el que hemos crecido generaciones y generaciones. Y tenemos a doña Ana Cristina Fernández y a don Carlos Freire hablando del tema. Doña Ana Cristina, tal vez no lo hemos mencionado como se debe, pero es Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura. O sea que ustedes irradian Centroamérica con este programa de radio. Se hace acá, pero es que llega a todos los países de Centroamérica. Me imagino que uno de los retos más importantes es el idioma universal, o sea, el idioma común para todos los países. ¿Han llegado ustedes a hacerse un propio idioma? Sí, y todavía nos ayudan. Le voy a contar una anécdota muy simpática que pasó al principio
y que la contaba doña Manuela Tattenbach, una de las fundadoras del instituto. En un programa se habló de la cuita de la gallina. Ajá. Y empiezan a llegar las cartas, que si la gallina sufría, que si tenía penas. Claro, en Centroamérica hay mucha población que para ellos cuita significa pena, como en realidad es el significado de cuita. Para nosotros es el excremento de la gallina. Así es, únicamente ese es el significado que tiene. Nada más. Nosotros no usamos nunca cuita por pena. Así es. Entonces, bueno, les dijimos en radio que disculparan que aquí en Costa Rica se le decía cuita al excremento de gallina. Y ahora en toda Centroamérica ya no tenemos que darle explicación, cuita ya es el excremento de gallina. Y así ha sido un enriquecimiento y sigue siendo diario, con palabras que se usan en una localidad que para nosotros significan otra cosa. Pero sí hemos llegado a tener, como decía Carlos, ese idioma universal, tal vez por la sencillez que hemos logrado y que cuesta mucho, con que nos expresamos. Todavía hay gente que no entiende qué es inflación y dice que lo leen los periódicos, que qué es esa discutidera, que lo único que él sabe es que no le alcanza, punto. Ajá. Pero que le hablan de inflación y le hablan de otras cosas y no lo entiende. Y es que, claro, la gente cree que se entiende cuando habla y no. Igual hay localismo, me imagino Hay que si es para localismos. Centroamérica ustedes dirán, bueno, tal cosa en Tenemos Costa Rica. diccionarios de tal. localismos Ah, bueno. que nos Inclusive hay ayudan productos. mucho. Y si no, simplemente con toda la sinceridad del caso se lo preguntamos. Porque también a veces, porque nos escriben también, a pesar de la tecnología, así es, nos escriben en cartas y en papelitos. Aún llegan cartas al ICQ. Por supuesto, y llegan papelitos de servilleta. Y a veces no entendemos bien la letra. Y se lo mandamos a preguntar sinceramente. Sí. Sí, yo creo que si hay algo importante para poder comunicarse con otro ser humano es la sinceridad. Y eso es lo que hace ICQ. Así es. Don Carlos, después de 50 años, usted como parte y también tal vez le pediría en este caso su opinión como una persona externa, o sea, alguien que puede alejarse y ver también al ICQ como institución, ¿cómo considera usted que debería evolucionar tanto el programa de radio como el ICQ, como el almanaque de Escuela para Todos, que no tuvimos chance de mencionarlo anteriormente? ¿Cuál es el siguiente reto de la institución como tal? ¿Hacia dónde debería continuar los próximos 50 años? Bueno, yo pienso que en los próximos 50 años no debe perder el rumbo que ha tenido hasta ahora. Claro. Eso que hemos estado poniendo énfasis, yo creo que eso es lo fundamental. Y sin eso, pues puede ser cualquier otra cosa menos el ICQ y el programa que se ha venido desarrollando. Ahora, es indudable que con todo el desarrollo tecnológico y el poder de la imagen, sobre todo, sería recomendable y digno de poner énfasis en eso, es en el desarrollo de un programa que tenga contenido audiovisual. Ajá. Yo creo que eso sería lo novedoso y lo que nos evitaría todavía una serie de problemas de cosas que realmente cuesta explicarlas si no es viéndolas. Por supuesto. ¿Verdad? No por medio de la imagen, una animación, una infografía. Sí, claro, una serie de imágenes nos pueden aclarar en pocas palabras qué es lo que estamos tratando de explicar. O poniendo las mismas imágenes que la gente acostumbra a ver, darles el verdadero contenido. Bueno, pues larga vida al ICQ, larga vida a Escuela para Todos y al almanaque de Escuela para Todos
Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Encantado. Y antes de que me lleguen cartas, igual como ustedes, de que por qué no vino Roberto García, voy a decir que la próxima semana va a estar aquí con nosotros. Hoy no nos pudo acompañar, pero la otra semana, en una nueva edición de Lunes de Cinemateca, estaremos con ustedes. Muchas gracias.